¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este jueves 7 de mayo, frío con 13 grados en el sur. ¿Qué haces, Pau? Buen día para todos. Ya saqué la bufanda. Sí, y yo estoy con gorro puesto hoy, por supuesto. Sí, obvio. Claro. Pero quiero decirte que estoy haciendo el programa con la bufanda puesta y con la frazada en las piernas. O sea. Mi Dios. Llegó el invierno. Y decime que estás con el pijama puesto, decime. Ay, no me hagas esto. Decime que sí. Es obvio que sí. No es televisión, claro que sí, obvio. No, sí. ¿En el living de casa? En el living de casa, pero lo que pasa es que el pijama es relativo, lo del pijama. Un No es un jogging pijama, ahí. exacto. Claro. Y un buzo de entrecasa, muy de entrecasa Muy estoy, bien. totalmente. Bueno, te cuento, tenemos a esta hora 83% de humedad. La temperatura máxima hoy será baja, de 15 grados en el sur, algo nuboso y nuboso, con periodos de claro en la mañana y de tarde claro y algo nuboso. En el centro del país, a ver, les vamos a contar, 9 grados con 4 décimas, la humedad es del 93%, la temperatura máxima será de 16. De mañana algo nuboso y nuboso con periodos de claro y de tarde claro y algo nuboso con periodos de nuboso y neblinas en los departamentos del centro de Uruguay. Mientras tanto, por el norte, 4 grados a esta hora, disparate, 94% de humedad y la máxima será de 17. De mañana algo nuboso y nuboso con periodos de claro y de tarde claro y algo nuboso. Quiere decir esto que hoy no lloverá en ninguna zona del territorio nacional. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que se realizarán testeos aleatorios en todo el país, como se hizo con trabajadores de la construcción, para intentar identificar a tiempo casos de coronavirus y posibles focos de la enfermedad. De visita en Cerro Largo, el mandatario agregó que con cuidado debemos acelerar los motores de la economía, destacando que muchos uruguayos necesitan salir a trabajar en forma urgente para solventar su día a día. La Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en el que advierte que 1/3 de los funcionarios judiciales, unas 1.495 personas, no se presentaron a trabajar el lunes y el martes cuando se inició el reintegro del personal. El máximo órgano judicial advierte que en este marco espera que en los próximos días se produzca un ajuste a la baja a medida que se reciben las correspondientes certificaciones médicas que justifican las mencionadas ausencias. El Frente Amplio presentó en el Parlamento un paquete de 7 proyectos y 5 minutas de comunicación dirigidas al Poder Ejecutivo para que se adopten medidas que atiendan a la situación de emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus. El objetivo es aportar soluciones para enfrentar esta situación que impactó en la salud, la economía, el trabajo, la educación y la vida cotidiana de la gente, dice el documento presentado por los diputados de la coalición de izquierda. Oficialismo y oposición se cruzaron en el Senado por los cambios en el gobierno de la educación, incluidos en la ley de urgente consideración. Al concurrir el ministro Pablo da Silveira al Parlamento, las diferencias se centraron en la reducción de cargos de los consejos educativos y en la potestad de directores de elegir a los docentes en su centro de enseñanza. La Organización Mundial de la Salud aseguró que trabaja en la posibilidad de enviar una nueva misión de expertos a China para buscar el origen del coronavirus. Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales. Lo indicó la epidemióloga de la OMS, María von Kerkhove, en una rueda de prensa. Un futbolista del Torino italiano dio positivo a COVID-19 en testeos para la vuelta a entrenamientos. El jugador, actualmente asintomático, fue inmediatamente puesto en cuarentena y será seguido constantemente, dijo el club en un comunicado. Mientras tanto, Real Madrid y Barcelona volvieron a las prácticas con una serie de medidas, al tiempo que algunos equipos estadounidenses, como el Inter de Miami, también retornaron con trabajos individuales y canchas divididas por cuadrantes. De 7 a 10, todo pasa. Les proponemos desarrollar las noticias más importantes a continuación y luego, sobre las 8 de la mañana, vamos a estar entrevistando
Ya les digo, Mirta Morales, del gremio de fiscales, una de las fiscales de homicidios. También estará con nosotros Alberto Reyes, por parte de los jueces, y el abogado Andrés Ojeda. Estaremos hablando con los tres de los cambios judiciales en la ley de urgente consideración. Además, hoy tenemos a Valeria Ripoll, la secretaria general de ADEOM, y la columna deportiva de Mario Marcelo Bardanca. Eso, y aparte chistes, sketch, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene este programa. Sí. Mucho humor, mucho humor, sí, claro. ¿Qué te iba a decir, Paulita? Yo creo que es buen momento para comenzar con el estado de situación, con las nuevas cifras de la pandemia en Uruguay. Nuestro país sumó ayer 3 nuevos casos de coronavirus en 845 test. Hay 170 personas que están cursando la enfermedad. Ayer, cuando muchos pensábamos que de repente se iba a mantener esa línea de los 1.000 o más de 1.000 test por día, hubo menos, 845. Nuestro país sumó en la pasada jornada 3 casos nuevos positivos de COVID-19, lo que da entonces un total de 673 casos positivos confirmados. ¿A qué responde esta disminución de los test? La verdad, no sé. Bastante, de 1.000 a 800 y pico, dijiste. Sí, casi 200 menos. No sé a qué responde, pero ayer hubo 845. Desde que comenzó la emergencia sanitaria tenemos entonces 673 casos positivos. Según este último informe del Sistema Nacional de Emergencias, son 170 las personas que están cursando actualmente la enfermedad y 10 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Asimismo, de la cifra de casos confirmados, 99, casi 100, corresponden al personal de la salud, 83 de ellos ya se recuperaron y 15 vienen cursando la enfermedad. Además, dentro del personal de la salud, una persona falleció. Los departamentos con casos activos al día de hoy son Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro y 33, siguen siendo 6. Al igual que anteayer, había salido de la lista San José. Perdón, siguen siendo 6, sí, al igual que anteayer, y justamente anteayer había salido de la lista San José. Con respecto a la cantidad de test, en la pasada jornada se procesaron 845, como decíamos, con 837 resultados negativos y 8 test que resultaron positivos. El número de test con resultado positivo supera el número de nuevos casos registrados porque algunos de los test son controles realizados a pacientes ya diagnosticados e incluidos en la estadística, agrega el Sistema Nacional de Emergencias. Bien, vamos a contarles lo que hizo el presidente Luis Lacalle Pou ayer en Cerro Largo, donde estuvo para ver de primera mano el control que realizan las Fuerzas Armadas ahí en la frontera y la aplicación de las medidas sanitarias que se vienen adoptando para frenar el avance de la epidemia. Lo primero que hizo fue visitar la escuela rural La Mina, donde al principio los niños no lo reconocieron, seguramente por el tapabocas y la vestimenta informal, pero igual allí causó una revolución. La idea era bochinche, pero bueno, acá se corrió como reguero de pólvora. A nosotros nos gusta siempre que vamos a un departamento visitar esos centros que tanto generan, esos centros que hay tanto amor, que hay tanta dedicación, que a veces no salen en la televisión, justo no es el caso del que fui hoy, y obviamente no les avisé por respeto a los niños, porque a mí me gusta ir, relacionarme y no hacer publicidad con eso, pero bueno, se ve que ustedes tenían buenísimo. Bueno, y hablamos ya, esto lo que decía Lacalle es por estas visitas sorpresivas que hablábamos en estos días. Bueno, él en realidad había anunciado que iba a ir a Cerro Largo y se esperaba que hiciera alguna visita sorpresa, que es algo que él quiere marcar como una seña de su gobierno. Y en este caso fue la escuela La Mina. Hablamos ya de que parte del foco entonces ahora del gobierno está puesto hoy en el riesgo que representa el tránsito de personas de un lado a otro en las ciudades limítrofes con Brasil, sobre todo, que no ha logrado controlar la expansión de la enfermedad. El gobierno uruguayo sostiene que se está en un momento bisagra acá en lo que es el combate al coronavirus y hay que evitar obviamente el ingreso desde los países limítrofes. Los casos de coronavirus que más preocupan están en Santana do Livramento, en Quaraí y también en Yaguarón. Esos son los tres lugares que más inquietan a las autoridades, por eso es que pretenden intensificar las medidas y los cuidados en esas ciudades.
Lacalle, junto con el ministro de Defensa, Javier García, visitó ayer los centros de control fronterizos y las ciudades de operación militar, las unidades de operación militar, y en el encuentro con los soldados recordó que la reglamentación de la ley que posibilitó el patrullaje militar en la frontera se puso en vigencia ahora, se logró ahora en este gobierno, y la ley logró entrar en vigencia porque la reglamentación se pudo hacer en esta administración a mediados de marzo. Parte del trabajo que están haciendo los efectivos militares tiene que ver justamente con el control y con el combate al virus, ya que en los pasos fronterizos se instalaron sistemas de desinfección que atienden tanto a los vehículos como a las personas que transitan. Y bueno, en este punto de control que estuvo ayer Lacalle en Isidoro Noblía, hizo un reconocimiento a los funcionarios militares. En nombre del ministro de Defensa, en nombre del gobierno, queremos hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la tarea que están llevando adelante. Yo le contaba a sus compañeros que están ahí de paso a la mina que nos tocó al ministro de Defensa y a mí trabajar en la ley de frontera, y obviamente cuando uno está elaborando una ley imagina y piensa lo que puede llegar a ser en la práctica, pero quienes aplican la ley, quienes la ejecutan en una situación tan distinta a las normales como son ustedes, son los que realmente le dan vida a lo que uno pensó que era una buena cosa para el país. Y en el medio de todo esto, el agregado de la pandemia, que una vez más tiene a las Fuerzas Armadas y una vez más al Ejército cumpliendo un rol que quizá a priori no es el que debían de hacer, pero se les asigna y como de costumbre lo cumplen a cabalidad. Bueno, después hizo una rueda de prensa con los periodistas que fueron a cubrir la visita, y ahí dijo que se van a hacer testeos aleatorios allí como en todo el país, y que se va a tratar de hacer testeos masivos a los que entren desde Brasil. Aunque todavía no está decidido del todo, también quieren hacer testeos aleatorios mientras dure la zafra de la caña de azúcar. El presidente dijo ayer que de los 1.500 trabajadores que hacen la cosecha, unos 300 son los que llegan desde Brasil, así que también esto que está por empezar, la zafra de la caña de azúcar, también es uno de los focos de atención. Dijo que apunta a fortalecer la coordinación con el sistema de salud brasileño, que es un viejo pedido de los ciudadanos de las localidades limítrofes. Cuando estuve en Aceguá, en la campaña pasada, recuerdo que hicimos un acto con mucho calor abajo en un árbol. Uno de los que trajeron los vecinos son también gente del Brasil que vino a la atención binacional de la salud, de una coordinación más estrecha, y es lo que ustedes escucharon hace un ratito de autoridades brasileñas. ¿Cómo es? A mí me gusta decir que sí cuando hay una decisión formal, si es lógico y es justo, sí. Hay una predisposición del gobierno uruguayo de avanzar en ese sentido. Veremos los recursos porque la necesidad está, y obviamente en este caso no depende solo la decisión del gobierno uruguayo, sino también del gobierno brasileño, que estoy seguro que va a estar en sintonía. Claro, ahí Lacalle lo que no quería era decir hay una decisión tomada, algo formal respecto a esta idea de hacer una especie de salud binacional, pero bueno, manifestó toda su intención y obviamente están trabajando para eso con las autoridades brasileñas. Se le consultó también sobre la situación de los trabajadores brasileños que fueron positivos de COVID-19 en la cementera esta de 33, y el mandatario destacó que hubo un trabajo en tiempo y forma que se hizo para detectar los casos a poco de llegar los funcionarios a Uruguay. Me hubiera preocupado más si no se hubiera reaccionado en tiempo y forma, ¿no? Recuerden que primero fueron 4 casos que se detectaron a la llegada mismo, ahí el sistema funcionó, y después hay otro, creo que son 7 casos que hay una expansión, que hay un contagio que ojalá esté controlado. Pero, a ver, no quiero hablar solo de las autoridades de la salud, porque a mí me gusta hablar de los que están en el campo de batalla. A mí me gusta hablar del personal médico, no médico, de los enfermeros, los que están ahí arriba del tema y que han actuado de forma muy, muy, muy rápida.
Bueno, después se refirió a las medidas que han tomado y en ese sentido dijo: nosotros entendemos que con cuidado, con precaución, cuidando la salud de los uruguayos, debemos acelerar los motores porque primero está lo sanitario, pero además todos sabemos lo que pasa cuando se está encerrado, cuando se está sin trabajo y cuando no se puede parar la olla, porque a veces está fácil decir no, que no trabajen, pero hay que estar ahí, dijo. Insistió con la imagen de los motores de la economía, que es una que él ya ha usado bastante, y también Azucena Arbeleche, su ministra de Economía, dijo: estamos tratando de que ese motor de la economía ande para que los uruguayos, con cuidado, con responsabilidad de su libertad, puedan salir de esta situación económica. Y después, un poco como de autoelogio, dijo Lacalle: siempre creíamos que estábamos haciendo las cosas que debíamos y que podíamos hacer. Esto lo dijo en referencia a esas primeras medidas que se adoptaron hace casi 2 meses, cuando empezó la emergencia sanitaria, y después agregó: ahora hay un respaldo mayor de la academia y la ciencia, y esto también se refiere al reclamo de cuarentena obligatoria, que fue muy fuerte al principio de todo esto. Bueno, ahora de alguna manera Lacalle se congratula por haber tomado esa decisión, que ahora siente el respaldo sobre todo del asesoramiento de los científicos que están en este comité de expertos honorarios que se armó. La comisión especial creada en el Senado para analizar la ley de urgente consideración enviada por el gobierno continuó ayer con el debate, ahora en los capítulos referidos a la educación y los cambios propuestos por la coalición de partidos que integra el Poder Ejecutivo. En ese marco, recibieron al ministro de Educación y Cultura. La comisión recibió al ministro de Educación, Pablo da Silveira, y al presidente de la ANEP, al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva. Da Silveira admitió ayer en esta conversación con los legisladores que hay un riesgo real de que algunos estudiantes terminen desertando del sistema educativo tras la suspensión de clases por la COVID-19. Admitió algo que ya había dicho también Robert Silva en los últimos días: es un riesgo real. Tenemos que hacer todo lo posible para que no se concrete. Es uno de los casos donde la solución está por combinar la educación a distancia con la presencial. La educación a distancia nos está permitiendo sostener los aprendizajes y el contacto gracias a la responsabilidad de los docentes y los alumnos. Esto fue lo que comentó en la conferencia de prensa y agregó que la educación a distancia que tenemos hoy reproduce problemas que ya existen en el mundo, donde los sectores vulnerables son los que tienen más problemas para beneficiarse de ella. Tenemos que desarrollar acciones que estén compensadas, que sean compensatorias para fortalecer esos aprendizajes de los que ya tienen más problemas. Apuntó. De todas maneras, y a pesar de esas dificultades, Da Silveira destacó el uso que le está dando Uruguay a este tipo de educación. El gobierno está trabajando con el grupo de científicos que designó para fijar ya fecha, ¿no? Para fijar una fecha para retornar a las clases presenciales en las zonas urbanas también, pero el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que las vacaciones de julio y septiembre se van a reducir, quizá algunas se elimine por completo, y que podría postergarse el final de cursos hasta mediados de diciembre, por ejemplo. Bueno, de esto también habló Pablo da Silveira ayer en el Parlamento. El senador blanco Jorge Gandini defendió la decisión de transformar los consejos desconcentrados de la ANEP y unipersonales como forma de eliminar espacios burocráticos que enlentecen las decisiones. Hay cambios en relación a la modalidad de gestión de la educación que el Frente Amplio ha impuesto. Yo creo que lo básico es que se eliminan un montón de espacios burocráticos llamados de participación, pero que lo que hace que es enlentecer la toma de decisiones. Y yo creo que hay una apuesta a que la educación cumpla mejor su cometido y tenga mejores resultados. Hoy los resultados, todos sabemos, no son buenos. Y este fue un tema que prometimos cambiar en campaña, que los resultados del conocimiento y el aprendizaje de niños, jóvenes y jóvenes adultos se modifique y cambie. Y es lo que tiene aquí. Y es con lo que discrepa el Frente. El Frente es muy reaccionario a los cambios. No quiere cambiar, pero no puede defender lo que hay hoy. Este fue uno de los temas que generó más debate ayer en esta comisión. Las diferencias se centraron en la reducción de cargos en los consejos educativos y en la potestad de los directores de elegir a los docentes en su centro de enseñanza. ¿Qué dijo el senador colorado Adrián Peña? Él habló
de los temas más urticantes. Señaló que los cambios propuestos por el gobierno fortalecen la independencia y autonomía de los centros de estudio y apuntan a profesionalizar a los docentes. Nosotros estamos muy conformes en lo que es el texto final de lo que se está presentando ahora, que consideramos son reformas bien importantes para avanzar en cambios en materia de educación, cambios que tienen que ver, por ejemplo, con la independencia y la autonomía de los centros de estudio que tanto hemos reclamado, cambios en la gobernanza, cambios que tienen que ver con el rol docente, la profesionalización, el carácter universitario de la formación. Yo creo que son cambios imprescindibles para encarar esas transformaciones. Mientras tanto, el oficialismo defendía esto, ¿no? Seguía defendiendo, y la oposición trataba de buscarle los aspectos negativos, ¿no? Y se dio un lindo debate ayer en la comisión del Senado. El diputado y senador suplente del Frente Amplio, Sebastián Sabini, del MPP, dijo que los cambios estos que aparecen en la ley de urgente consideración implican un daño a la carrera docente. Establece la posibilidad que los directores de los diferentes centros educativos elijan a su cuerpo docente, lo cual para nosotros es un daño a la carrera de los trabajadores de la educación, a la carrera docente. También genera un avance de la educación privada sobre la educación pública en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, y además de todo esto tiene inconstitucionalidades, porque vulnera lo que es la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública que establece la Constitución de la República. Otro frente amplista, José Carlos Maía, de Canelones, de Asamblea Uruguay, también desempeñándose como senador suplente pero diputado electo, agregó que la solución de las rivalidades que plantea el Ejecutivo dejan afuera a la universidad y dan más potestades al Ministerio de Educación y Cultura. La solución que plantea el Poder Ejecutivo en una ley de urgente consideración creo que deja fuera en forma excesiva a la universidad, se plantea potestades propias el Ministerio de Educación, que no tiene hoy las condiciones materiales para llevarla adelante, y fundamentalmente se precisan más garantías para que la formación que se tenga en el exterior tenga la celeridad y la rigurosidad que se requieren en los tiempos de hoy. Por su parte, el ministro Pablo da Silveira se refirió a la libertad de cátedra incluida en la última redacción de la ley de urgencia. No, en el preproyecto que se presentó en enero no figuraba la expresión libertad de cátedra. En este proyecto de ley que hoy se está procesando en el Parlamento se mantiene la expresión libertad de cátedra. En el fondo, hasta cierto punto es una cuestión de palabras y no una cuestión de fondo. Todos estamos de acuerdo en que es enormemente importante respetar la autonomía técnica de los docentes. Había más de una posición acerca de la expresión a utilizar para expresar esa posición favorable al respeto de la autonomía, y finalmente la decisión que se tomó fue mantener la fórmula que está en la Ley de Educación vigente. Jorge Larrañaga, el ministro del Interior, afirmó que en los poco más de 2 meses que lleva al frente de la cartera ya logró mejores resultados en materia de seguridad que el exministro Eduardo Bonomi. Recordemos que ayer comentamos unas cifras que publicó el diario El País, que surgen del Observatorio del Ministerio del Interior y que muestran una disminución de los delitos más denunciados entre abril y marzo de este año, algo que el gobierno no atribuye necesariamente a la pandemia, sino más bien a las medidas que tomó por esta nueva administración. Las cifras indican que si se mira así de abril y marzo, digamos, los homicidios cayeron 15,6%, las rapiñas 32%, los hurtos un 19,7% y los delitos de violencia doméstica 16,3%. Pero si se miran también los datos del observatorio, los mismos datos de esta Secretaría de Estado, pero comparándolo con el periodo anterior, se puede leer otra cosa, ¿no? Y esto es lo que ayer generó polémica, porque se puede ver que en los 2 primeros meses de la gestión de Larrañaga en algunos delitos se mejoró y en otros no, comparado con el periodo de Bonomi, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los homicidios, en los 2 primeros meses de este año se cometieron 60 asesinatos, que son 8 más que los que ocurrieron en el mismo periodo, o sea, en marzo y abril
de 2019, cuando el ministro era Bonomi. O sea que ahí habría un aumento en realidad de 15,3% más o menos de los asesinatos. Entonces, la manera que eligió Larrañaga, o que eligieron los dirigentes de Larrañaga, y esto trascendió en el país, de leer las cifras, generó bastante polémica ayer, y por eso el ministro salió a defender su criterio. Dijo, ya que se insiste y parece que hay una suerte de pretensión de entrar en polémica, nosotros estamos trabajando y muy firmemente, y podemos tranquilamente comparar los 2 primeros meses de la administración anterior con los 2 primeros meses nuestros, y es una legítima comparación, no hay que discutirla, ahí como también habilitando entonces que se haga, digamos, la otra comparación. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero entonces Larrañaga dijo que el Frente está en todo su derecho de cuestionar, pero volvió a insistir en que los gobiernos anteriores fueron un fracaso, y no solo en materia de seguridad. Tienen el legítimo derecho a hacer los cuestionamientos que quieren, pero yo se los expresé en la comisión por la ley de urgente consideración. La administración del Frente Amplio en materia de seguridad fue un fracaso, porque se le agrega el fracaso de las políticas sociales, fracaso de las políticas educativas, más fracaso de las políticas de seguridad, más el tema de la droga. Dio esto, que es un resultado contra el cual estamos luchando y trabajando. Bueno, entonces, mirando un poco en comparación con el periodo pasado y no con abril, marzo, como decíamos antes, bueno, entonces en el mes de marzo suben los homicidios, pero bajan las rapiñas y los hurtos, y en el mes de abril, dice Larrañaga, bajan los hurtos, los homicidios y las rapiñas. Y esto es una conclusión clara. Sin embargo, al tomar como referencia marzo y abril de 2019, las rapiñas en realidad aumentan. Mientras en esos 2 meses del año pasado se registraron 4.371, entre marzo y abril de este año hubo 4.757 robos con violencia, o sea, rapiñas, y esto implica un incremento del 9%. En cuanto a los hurtos, sí se registró un descenso entre ambos periodos. Ahí sí se compara marzo y abril de 2019 con marzo y abril de este año, el descenso fue de un 18%. Y bueno, lo que decía Larrañaga, cifras aparte, es que hubo un cambio de actitud del ministerio que fue fortísimo, según él, un cambio en la policía, y en ese sentido destacó que la policía se siente respaldada, y dijo, nosotros respaldamos el buen accionar de la policía en cuanto y en tanto actúe en el marco de la Constitución y de la ley. Les contamos ahora qué fue lo que propuso el Frente Amplio ayer en la Cámara Baja. La coalición de izquierda presentó 7 proyectos de ley que ingresaron al Parlamento por la Cámara de Diputados. Mientras el Senado discute la ley de urgente consideración, el Frente en Diputados entonces propone lo que considera urgente hoy para el país. Bajo la premisa de que lo urgente es la gente, el objetivo es tratar estos proyectos en la Cámara Baja de forma paralela entonces a la LUC. Además, en la misma conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los detalles de estos 7 proyectos, el Frente también presentó 5 minutas de comunicación al Poder Ejecutivo. ¿Qué son las minutas? Bueno, la minuta de comunicación es un instrumento legislativo que sirve para expresar una recomendación del Parlamento al Poder Ejecutivo, y de vez en cuando se usan. La idea es que estas minutas puedan ser consideradas por la Cámara de Diputados para ser elevadas entonces al gobierno, mientras en la Cámara de Senadores se trabaja con la otra ley. La idea es, tanto con las leyes como con las minutas, plantear un marco legal para ayudar a la población afectada por la crisis sanitaria y económica. Las minutas son de transferencias de emergencia, de la formación de fondo de derecho a la alimentación, de la situación actual de la educación pública y propuestas educativas, de la gratuidad del test del COVID y de la vacuna, dice de la vacuna y vacuna 27, después lo explican bien, y de licencias obligatorias sobre insumos y tecnologías médicas COVID-19. En resumen, las minutas de comunicación son 5. La primera es la de transferencias de emergencia, y justamente de esto se habló bastante ayer en Diputados. Escuchemos lo que decía el diputado y senador suplente también, Alejandro Sánchez, que fue el vocero de los legisladores de la izquierda. El Frente Amplio ha asumido una actitud de oposición responsable, constructiva y propositiva.
Y en función de eso hemos planteado al gobierno que para enfrentar esta pandemia era necesario sumar los esfuerzos tanto de la sociedad, de la academia, como del sistema político. Y por eso nos propusimos elaborar 7 proyectos de ley más 5 minutas de comunicación. La idea es que se puedan ser consideradas en la Cámara de Diputados mientras se está tratando en el Senado de la República el proyecto de ley de urgente consideración. Desde nuestro punto de vista, estos proyectos de ley son de carácter urgente, porque atienden problemáticas reales y concretas por las que está atravesando nuestro país. La problemática de las pequeñas y medianas empresas, preservar empresas y puestos de trabajo. La necesidad de preservar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía, y por eso nosotros estamos proponiendo un conjunto de medidas que van desde plantearnos un marco legal para atender de manera urgente la situación que ha derivado en que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas se han visto privados de las posibilidades de obtener su ingreso, potenciar los derechos de nuestros ciudadanos en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, la postergación del cobro de alquileres y la posibilidad de que las familias puedan diferir su pago. Este es un conjunto de medidas que lo que pretendemos es discutirlas ampliamente en el Parlamento de la República, construir consensos y diálogos. Nos parece que son las verdaderas urgencias que tenemos que atender hoy. Dentro de todo esto, el Frente Amplio tratará de priorizar un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, la propuesta oficial para la creación de ese ingreso para familias de escasos recursos y también la creación de un fondo de derecho a la alimentación. Al respecto de esto, o sea, sobre el fondo de derecho a la alimentación, ese fondo tendría como fin facilitar el acceso a los alimentos a aquellos sectores que por su condición de vulneración económica y o social no puedan acceder. Se propone como fuente de financiamiento los aportes provenientes de un impuesto a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas gaseosas. Todo pasa, 4ª temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmira Infante y Nicolás Delgado. 4ª temporada. 7:35 de la mañana encontraron un túnel de 5 metros en una celda del Penal de Libertad. Un minucioso trabajo de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario permitió acceder a la información de que una persona privada de libertad en el sector A del celdario número 2 del Penal de Libertad tenía planeada una fuga, por lo que inmediatamente se montó el operativo. En el marco de una inspección realizada en la celda ayer, se encontró un túnel en construcción de aproximadamente 2 metros de profundidad, 5 metros de extensión y 2 metros de diámetro a simple vista. A su vez, se incautó desde el interior del mismo una escalera, 2 celulares y una réplica de un arma de fuego en madera. Según informó Subrayado, el túnel tenía agua en su interior, por lo que existía la posibilidad de derrumbe. Por lo tanto, se coordinó la presencia de la Dirección Nacional de Bomberos para intervenir. El recluso que habitaba la celda fue detenido y conducido a declarar ante la Fiscalía de Segundo Turno de Libertad. Por su parte, el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, expresó que hay una enorme fragilidad en el sistema carcelario. Él dice que la fragilidad del sistema carcelario es una urgencia, pero la emergencia sanitaria ha impedido avanzar en los proyectos previstos para el sector. En tanto, el ministro explicó que actualmente se trabaja en la atención sanitaria, alimentaria y en el protocolo de cuidados. Además, reconoció Larrañaga la fragilidad que hay en este sector y dijo que se mostrará la situación de centros penitenciarios muy pronto, pero la idea es seguir trabajando ahí. Hemos recibido una situación carcelaria que estamos procurando mitigar, que nos alteró el cronograma de trabajo que teníamos planificado, obviamente porque no podemos hacer algunas de las acciones que íbamos a hacer en materia carcelaria por la epidemia. Mostrar en forma transparente a la sociedad entera para que se sepa cómo están algunos centros de reclusión y las enormes dificultades que los mismos tienen. Las conocemos, las hemos recorrido, sabemos por nuestros equipos de esas dificultades que heredamos
y que estamos dispuestos a enfrentarlas para el debido cumplimiento de la norma constitucional en lo que hace a las personas privadas de libertad. Bueno, y la Suprema Corte de Justicia informó ayer que analiza con preocupación el reintegro a la actividad, ya que se registró un promedio por encima del 40% de ausencias. Para esta semana estaba previsto el reintegro de las actividades judiciales y en este marco, decía la Corte, se espera que en los próximos días se produzca un ajuste a la baja a medida que se van recibiendo las correspondientes certificaciones médicas que justificarán estas ausencias. Esto dicen los voceros de la Corte en la página oficial. A su vez, informaron que el lunes pasado, en el reintegro de los funcionarios, se produjo una ausencia de 39% y que el martes, cuando estaba previsto el reintegro de más funcionarios, los funcionarios cuyo registro termina en número impar, bueno, la ausencia llegó a un 42%. Y en concreto, tomando estos datos, el total de funcionarios que no se reintegró a su lugar de trabajo, incluyendo escalafones y grados, dice la Corte que alcanza a 1.495 personas. Y según esta información, el número representa 1/3 del total de los recursos humanos con los que cuenta la institución. El ajuste de esta situación es crucial, dicen desde la Corte, para el inicio de la siguiente etapa, el próximo lunes 11 de mayo, cuando está previsto comenzar la atención al público, que, recordemos, deberá agendarse previamente a través de la web. Esto tiene varias etapas, la reactivación de las actividades judiciales, y empieza y termina con audiencias, creo que era el 15 de mayo, pero bueno, el plan puede llegar a verse afectado si los funcionarios no se reintegran a trabajar. Recordemos que la Corte tiene contemplación especial con aquellos que tienen un factor de riesgo, como puede ser la edad o otras patologías previas. Hablemos ahora de los uruguayos que quieren regresar al país y todavía no han podido. El canciller de la República, Ernesto Talvi, anunció que todavía hay 273 compatriotas varados en diferentes partes del mundo a raíz de la pandemia. No se termina más, pobre Talvi. Y sigue extendiendo la fecha, ¿no? Se extiende la fecha. Es una prórroga constante. Del todos en casa. Bueno, además aseguró Talvi, además de que tenemos todavía 273 varados, dijo que la Cancillería está al tanto de cada una de las situaciones y las vienen monitoreando para resolver el regreso de todos. Según Talvi, el 70% de los varados se concentran en Estados Unidos, España, Italia, República Dominicana y Cuba. Y además aseguró que repatriaron varios varados de Perú y dijo que aquellas personas en condición de varado son las que tienen la prioridad hoy. El canciller también explicó la situación de los uruguayos que están varados en Miami por haberse suspendido aquel vuelo que los traería desde San Pablo hasta Montevideo. Talvi dijo que Brasil ha tenido una actitud extremadamente generosa para con Uruguay. El tema fue que había un vuelo de conexión contratado a la empresa LATAM y ese vuelo se suspendió. Esto fue lo que expresó el canciller y agregó que se está evaluando la posibilidad de concretar un vuelo de la empresa Amazonas para resolver el problema. Con respecto a los nombramientos diplomáticos, Talvi, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo en el Parlamento que se propone designar embajadores de carrera en los puestos ahora ocupados por diplomáticos de confianza política y aseguró que en los casos donde el desempeño del embajador ha sido muy bueno, se podría continuar, pero reiteró que el objetivo es priorizar a los funcionarios de carrera para que encabecen las representaciones diplomáticas de Uruguay. Los nombramientos políticos que nosotros identificamos 17 en las misiones en el exterior, tanto como embajadores como en cargos que no necesariamente son de embajadores, pero que son en nuestras misiones diplomáticas en el exterior. Nombramientos políticos había 17. Esos nombramientos caen por ley y nosotros tenemos que generar reemplazos. Reemplazos que nosotros dijimos van predominantemente a ser funcionarios de carrera. Nuestra intención, en principio, a menos de vuelta que sea alguien imprescindible que se le haga una prórroga, porque hay algo importante en curso que no conviene descontinuar, o porque está haciendo una labor excepcional y punto. Entonces, ¿por qué cambiar lo que funciona a las apuradas? Bueno, lo vamos a rever, pero de vuelta, nuestro criterio es
Queremos darle oportunidad a los jóvenes cuando les toca y queremos que en su mayoría los funcionarios de carrera sean los que ocupen esas posiciones. Para algo tenemos un servicio civil, un servicio diplomático, en fin, que es del Estado uruguayo y no de ningún gobierno. Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Cuarta temporada. Las columnas en Todo pasa. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa. Tenemos 13 grados a esta hora en Montevideo y la zona metropolitana, 84% de humedad y la máxima en el sur será de 15 grados. La mañana se presenta algo nubosa con periodos de claro, en realidad, sí, más nubosa que clara, igual por lo que vemos acá en el buceo, pero según Inumet está nuboso y nuboso con periodos de claro, y de tarde sí vamos a ver el sol, estará claro y algo nuboso en todo el sur, también en el este. Por el centro del país hace más frío a esta hora, tenemos 9 grados, 95% de humedad y la temperatura máxima será de 16. De mañana algo nuboso y nuboso con periodos de claro y de tarde claro y algo nuboso con periodos de cubierto y neblinas. Mientras tanto, por el norte, en estos momentos, según Inumet, 4 grados, 4 nada más, 94% de humedad y el momento de mayor calor será después del mediodía con 17 grados. Algo nuboso y nuboso con periodos de claro en la mañana y de tarde claro y algo nuboso sin lluvias. Estos minutos en Todo pasa los presentó MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos. Todo pasa, el periodístico de Océano. Bueno, 7:47, seguimos desarrollando algunas noticias. Ayer hubo una manifestación en el centro de Paysandú. Esto fue en rechazo a las declaraciones que hiciera el periodista sanducero Víctor Hugo Acosta cuando fue a preguntarle al presidente Lacalle Pou en la conferencia de prensa que hubo el lunes pasado para los periodistas del interior, cuando le preguntó Acosta a Lacalle sobre los abortos y bueno, la respuesta también, o sea, la manifestación fue tanto en contra de la pregunta y de las afirmaciones que hubo en la pregunta, como de la respuesta del presidente, sobre todo por esta declaración de agenda pro vida. La manifestación de ayer fue frente a la sede de la radio Felicidad, en la que trabaja Víctor Hugo Acosta, fue con pancartas y con cánticos. Y el ministro de Salud, Daniel Salinas, también se refirió ayer a este tema, aseguró que la legislación vigente se va a respetar. La posición política nuestra hoy queda bajo un segundo plano, puesto que en este momento somos ministros de gobierno, no somos exclusivamente representantes de un partido, si bien que es parte de la coalición, y la posición del partido fue muy clara y la posición del presidente fue muy clara. Creo que me exime a mí de hacer otros comentarios, pero sin lugar a duda, ya en otros reportajes previos a la asunción hemos, abogado también por la protección, es decir, no por la ausencia del derecho, sino por la promoción de lo que consideramos correcto, que es considerar a la vida desde el inicio, desde la concepción, como es así demostrado en todo el mundo, y fue así mismo el propio doctor Tabaré Vázquez, que como médico y presidente en su momento no dio andamiento a esta ley, que luego fue aprobada. Ahora, obviamente, en este momento la ley está vigente y se va a cumplir. Siete y 47 de la mañana, vamos a avanzar con las noticias. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, pidió evitar la sangría en los salarios tras el aumento de la inflación. El titular de la Central de Trabajadores escribió en su página de Facebook una reflexión acerca de la inflación que volvió a aumentar en abril. Según informó el Instituto Nacional de Estadística, se ubicó en 10,9% la interanual. Bueno, en este comentario que tituló La inflación, un impuesto silencioso que se come nuestro ingreso, Pereira dijo que hoy es más vigente que nunca la necesidad del control o el acuerdo de precios para evitar esta sangría en los salarios de los trabajadores, jubilados y pensionistas. El presidente de la central sindical dijo que el dato de ayer de inflación es muy duro para los que vivimos de ingresos fijos y da cuenta del impacto de los precios en la reducción de la capacidad de compra de nuestro salario.
Además, Pereira dijo que el dato se agrava cuando se entiende que son los precios de alimentos y las tarifas los que están explicando la suba del 2% en un solo mes en la inflación. Por lo tanto, golpea más fuerte en los sectores más pobres de la población. Todos vemos cuando vamos a comprar nuestros alimentos o nuestros productos sanitarios que los remarques son permanentes y en algunos casos hirientes. Algunos productos de la canasta sanitaria llegaron a multiplicar por 10 el valor con niveles de especulación inentendibles. Una clara mercantilización de la salud, indicó Fernando Pereira en este texto. Y por otro lado, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que rechaza las medidas que buscan reducir competencias de Antel. Según informó el diario El Observador, en las últimas horas, las nuevas autoridades del Ministerio de Industria y de Antel decidieron enfocar los recursos de la empresa estatal en los negocios vinculados a sus cometidos originales, como la telefonía fija, la telefonía móvil e Internet. Bueno, la decisión implicaría dejar de generar contenidos para la plataforma Vera TV. Por ejemplo, se dejó sin efecto la compra de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, según informó ya Antel hace varias semanas. Y bueno, el PIT entiende que este cambio de rumbo y de las competencias de Antel atentan contra el crecimiento y el desarrollo de la empresa pública. Delmi, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo en orden, vos? Bueno, bien. Hola, Paulita. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, y vengo a traerle noticias del candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio y ex candidato a la presidencia, Daniel Martínez, que reapareció ayer públicamente luego de varias semanas sin dar declaraciones. El exintendente escribió un artículo en La Diaria en la que se refiere a la crisis sanitaria y realiza una propuesta para repensar y reactivar Montevideo. Gobernar Montevideo en esta etapa deberá incluir, en primer lugar, la capacidad de anticipar escenarios y hacerse preguntas que hasta ahora no habíamos imaginado. Y es que el mundo luego del coronavirus no será el mismo y Montevideo tampoco. Dependerá de todos nosotros que con planificación e imaginación construyamos el mejor Montevideo para que la gente disfrute la vida, se recupere la justicia social y se refuerce la convivencia a la vez que se protege la salud de todos, señala Martínez en el texto. Considera que para ello es fundamental desarrollar la capacidad de aprender de lo que está ocurriendo. No nos será posible avanzar en esta nueva realidad sin hacernos aquellas preguntas que nos permitan continuar transmitiéndola en colectivo, como lo vienen haciendo con solidaridad las y los montevideanos, apunta. Para Martínez hay condiciones en la capital para hacerlo posible. Llama a dar nuevos pasos, por ejemplo. Es tiempo de peatonalizar algunas calles para que la ciudad sea cada vez más caminable. Sin lugar a dudas debemos ampliar y mejorar la multimodalidad en el transporte y mejorar la infraestructura para el uso de las bicicletas, aumentando sustancialmente su cobertura, como propone el programa de nuestra fuerza política. Con mis equipos estamos pensando y trabajando en definir nuevos modos de retomar el disfrute de los espacios abiertos, las actividades al aire libre y la recreación, manifiesta. También se refiere a retomar algunas actividades. Es importante pensar juntos cómo podremos retomar la actividad y organizar la convivencia, cómo significar y volver a usar los lugares y momentos de encuentro, la dinámica colectiva. Creo que es uno de los aspectos que más valoramos de nuestra querida ciudad, la oportunidad de encuentro, de disfrutar la vida en comunidad, de interacción y de enriquecimiento colectivo, la vida barrial y en los centros comerciales, el deporte y las fiestas, los espectáculos y las actividades culturales en las calles y los espacios abiertos, dice Martínez. Agrega que para esto ocurra será necesario abordar cuestiones tan diversas como la movilidad ambientalmente sostenible y las condiciones para volver a usar y disfrutar los estadios deportivos y los centros de espectáculos, las ferias y los mercados. Puntualmente sobre los espectáculos públicos, Martínez indica que durante un tiempo deberán cambiar algunas de sus características, particularmente las que están relacionadas a la cantidad de público admisible en salas de teatro, cine y lugares de esparcimiento, y agrega, para eso será necesario establecer reaperturas paulatinas con una escala de público que sean, por ejemplo, de 30%, 50% y 75% del aforo habilitado. Son acciones que deberán tener en cuenta los necesarios sistemas de apoyo a la cultura para que pueda ser viable la reapertura en escalada, afirmó el candidato a la Intendencia.
Puntualmente sobre el punto de vista sanitario, considero que hay que profundizar la sanitización de los espacios de convivencia ciudadana, además de potenciar la limpieza y el uso del alcohol en gel y en las dependencias de la Intendencia, con énfasis en nuestras policlínicas, y estudiar las posibilidades de incorporarlos en estaciones saludables y en las nuevas estaciones inteligentes de Montevideo. El candidato a la Intendencia ayer también dialogó con Telemundo y se refirió a estas medidas escritas en la diaria. Hoy en el mundo, el espacio público que nosotros hemos invertido tanto en Montevideo, pero creo que queda más que claro lo que es la inversión en plazas, lugares de esparcimiento ciudadano, de disfrute, hoy hay que encontrar reglas de juego que nos permitan disfrutar de los mismos, porque en el mundo implican el lugar donde los ciudadanos comparten, se contactan, gente de diferentes condiciones sociales, con diferentes visiones, pueden compartir una actividad, y por lo tanto hay que ver de qué forma rejerarquizamos y le damos la posibilidad de convivir en ellos. La cultura, que es para nosotros tan importante, tenemos que ver cómo vamos accediendo a que la sala de teatro, de cine, etcétera, vuelven a poder apropiarse el ciudadano para enriquecerse con la cultura, ¿verdad? En cualquiera de sus expresiones. Yo decía, bueno, empecemos con ideas. Miren que estoy más que abierto, pero todos, y después el tema solidario, el tema de la equidad. ¿De qué forma logramos recuperar niveles de redistribución de riqueza, sacar a esta gente que ha caído en la pobreza? Yo creo que son temas que hoy tienen que estar presentes. Obviamente, una intendencia no puede solucionar todos los problemas económicos de sus habitantes, obviamente, pero puede hacer muchas cosas, promoviendo la economía social y solidaria, buscando la promoción de inversiones públicas y privadas que generen trabajo, facilitando y generando canales para acelerar trámites. Son todos temas que, junto con el tema medioambiental y seguir y entendiendo que la lucha contra esta pandemia va a seguir por mucho tiempo, vamos a tener que pensar de qué forma construimos juntos esas nuevas visiones, esas nuevas soluciones. Bueno, ayer en la entrevista con los colegas de Telemundo, Daniel Martínez también se refirió al liderazgo dentro del Frente Amplio y a su lugar como referente dentro del partido. Toda fuerza política tiene sus procesos. Nosotros tuvimos, yo diría que primero con Sereñi, luego con lo que ha sido Tabre Vázquez, Mujica, y creo que ni que hablar también el papel de Astori, una historia de fortísimos liderazgos y de algunas personas que significaban una capacidad de sintetizar el conjunto del Frente Amplio en algunos de estos casos. Cada sector político tiene que tener su proceso, así como hay sectores políticos del Uruguay que han tenido su proceso también, en donde tuvieron muy fuertes liderazgos y que después les costó encontrar sus caminos para encontrar liderazgos, o también, ¿por qué no decir, por qué no lograr no entender que cada partido no tiene por qué tener líderes indiscutibles y sí puede tener un trabajo mucho más en base al respeto, la colaboración, la confrontación sana de ideas? Si a mí me preguntas, preferiría un Frente Amplio de entendimiento, de respeto, mucho más, digamos, que líderes que dijeran... ¿Usted no aspira a ocupar ese lugar el mundo entonces, fuera ciegamente? Daniel, no aspira al lugar. Perdón, mira, tú conoces lo que ha sido... Bueno, cualquiera que conozca mi gestión privada o pública sabe que yo siempre me he caracterizado por lo que se llama liderazgos por consensos y no de liderazgos coercivos. Hay veces que uno puede ser líder por las ideas, por la iniciativa. La intendencia, en definitiva, yo tuve un peso determinante en lo que se hizo y las obras que hoy se están muchas concretando. Pero también en la forma de gestionar, en la forma de avanzar hacia una ciudad inteligente, en la forma de el encare global de la intendencia. Sin embargo, ¿quién puede decir que yo soy un líder coercitivo o que a nadie escucho ni le impongo a nadie lo que pienso? No, prefiero avanzar y, digamos, ¿puedo contribuir en ese sentido? Voy a contribuir. Me importa más la fraternidad y la búsqueda de la verdad entre todos. Cambiamos de tema. Paula, ¿el gobierno se está preocupando por los padres que tienen a sus hijos todo el tiempo en casa ahora? Sí, se está preocupando el gobierno, sobre todo porque recordemos que el lunes, en la conferencia de prensa, el presidente dijo que se vienen tiempos de aperturas. Entonces el tema es qué vamos a hacer los padres y las madres que todavía tenemos a nuestros hijos en casa, porque las escuelas aún no están ni siquiera en vías de reenganchar, ¿no? Sí, yo te cuento, por ejemplo, anoche yo estaba con Juan Martín, después de Telemundo estaba con Juan Martín en casa, y
y justamente tenía un grupo de WhatsApp con intensa actividad y no podía prestarle la atención que merecía porque estaba Juan reclamándome cosas, ¿entendés? Claro, hasta que se durmió, hasta que se durmió en un momento, pero yo estaba muerto ya ahí también. Igual a esa hora no lo ibas a poder tener en la escuela, Mariano. No, a esa hora igual iba a estar conmigo, pero te cuento lo que me pasó anoche, sí. A la hora de la escuela, claro, también implica que estemos ahí todo el tiempo, ¿no? Claro. En los huecos en los que no trabajamos, ocupándonos de los niños, ¿verdad? Ocupándonos de los niños y también ocupándonos de hacer las tareas que mandan las maestras, que también requieren una atención, ¿no? Poner a los niños en las clases virtuales, ocuparse de cada una de las tareas, subirlas a las plataformas. Bueno, esto que estoy diciendo seguramente suene muy conocido para muchos. Y el gobierno está pensando en esto, ¿no? Pero todavía no hay una solución. Y el diario El País consultó, Sebastián Cabrera, mi compañero, consultó al ministro de Trabajo Social y Seguridad Social, Pablo Mieres, que, bueno, en marzo pidió a sus asesores que consultaran la normativa vigente en este tema en los países que llevan cuarentena, ¿no? A ver qué están haciendo los demás. Solo en España encontraron que hay una equiparación al seguro de paro para padres con hijos chicos, ¿no? Pero en general, decía Mieres, no hay normas que contemplen este tema, que además es de muy difícil fiscalización y puede haber abusos, advierte él. El problema es cómo se financiaría una solución legal de seguro de paro para los padres con hijos. Ellos dicen, no le encontramos solución, es un tema complejo. Ya advierte Mieres que está difícil la cosa. El acuerdo entre empleado y empleador caso a caso es una opción válida, según el ministro. También otra posibilidad válida es seguir con el teletrabajo en aquellos rubros en los que sea posible, y si no, los empleados deberán buscar arreglos familiares, decía él, para poder ir a trabajar. Arreglos familiares como si fuera tan sencillo en un momento de pandemia y de cuarentena general. Los ¿no? abuelos, por ejemplo, están fuera de competencia, ahora no pueden cuidar a los por nietos. Ejemplo, exacto. Y ahora vamos a ver que el presidente de la central hacía énfasis en eso, de Fernando Pereira, ¿no? Pero bueno, el tema entonces está en el gobierno y también está en los sindicatos. Entonces la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, ya elevó una propuesta al Poder Ejecutivo en la que pedía tener contemplación especial con los padres que tienen hijos menores de 12 años a su cargo. Esta solicitud fue rechazada por Presidencia, pero Sebastián habló con el director de la Oficina de Servicio Civil, con Conrado Ramos, que le dijo que considera que puede llegar a haber algún margen para contemplar ciertos casos. Y después lo que les decía, ¿no? El presidente de la central, Fernando Pereira, que también está preocupado por esto, dijo que el planteo de COFE no va a ser solo de COFE, sino que va a ser realizado por otros sindicatos en las negociaciones que se vayan haciendo por los protocolos de apertura, porque se entiende que si el problema se empieza a decir más y a visibilizar, bueno, el gobierno va a ser sensible a esta realidad. Dijo Pereira que él mismo ha puesto sobre la mesa el tema en varias entrevistas, que no ha encontrado hasta ahora un eco en el gobierno. Dijo esto que decías vos, Mariano, que los niños no pueden estar con los abuelos, que son población de riesgo, y que tampoco pueden quedarse solos o con sus hermanos mayores, porque bueno, eso sería obviamente una posible negligencia de los padres. Una alternativa, según el PIT-CNT, es permitir que uno de los padres flexibilice sus horarios o no vaya a trabajar. Y también fomentar el teletrabajo es una alternativa, que es lo que decía Mieres, pero Pereira dice que esta opción no debe diosificarse, esa fue la palabra que usó, ya que el encierro tiene contraindicaciones y que la gente termina trabajando más horas de las que debe, eso también es una realidad, así que decía él, nos vamos a transformar en monstruos. Esa era la advertencia con la que cerraba Fernando Pereira. Todo pasa, con Mariano López y Paula Barquet.